Bueno, entonces voy a compartir pantalla y voy a... ¿Sí que? ¿Alguien dijo algo? Bueno, no sé. No sé qué dijeron, los voy a minimizar a todos. Bueno. ¿Se ve bien, verdad? Sí, perfecto. Gracias, Priscila. Escúchame, Jerry, alguien pidió que grabaras, ¿pusiste a grabar? Sí, André, estoy grabando y él sí va para, creo que Mariana me había preguntado si era lo de las 8 cuotas y por eso le dije que sí. Por eso. Ah, no, pensé que a mí, porque justo pregunté algo de la... No, ya estamos grabando, por eso. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, para situar esta clase en la que yo les voy a contar cómo les enseño a mis estudiantes una competencia concreta, me pareció que era importante ubicar en qué medida es solidario con una de las prescripciones, de las intenciones educativas, en este caso de la nueva escuela secundaria. Digo esto porque muchas veces lo que nos pasa, y ahora fue una de las invitaciones que les hicimos a ustedes cuando trabajamos con finalidades educativas y con, ¿cómo se llama? Y con los objetivos generales específicos, es que muchas veces las intenciones quedan justamente en eso, ¿no? Como los niveles de concreción curriculares. Hay intenciones educativas que dicen, bueno, que los estudiantes sean autónomos, por ejemplo, o que los estudiantes tengan juicio crítico. Y la verdad que después, cuando uno empieza a mirar hacia abajo cómo se concretan esas intenciones educativas, se empiezan a disgregar, y luego cuando uno va a observar a colegas, no estoy diciendo que no suceda nunca, digo que en la generalidad, cuando uno se mete en el aula, no ve actividades que tiendan a la metacognición o la autorregulación, salvo en las aulas de Gastón, o actividades donde se enseñe géneros discursivos, o actividades donde se enseña a trabajar y modelizar. Entonces, un poco lo que parece es que esas grandes finalidades, esas grandes intenciones educativas, quedan en los niveles como de diseño, no me salía la palabra, y conforme van bajando, se van perdiendo cada vez más. Muchas veces, justamente ahora nosotros estamos trabajando con los currículos de primaria y de media en términos de salud, en la formación docente, y lo que vemos es que se ven por ahí a nivel macro, y cuando ya llegan al nivel del profesorado ya no están. Entonces, bueno, un poco me interesaba plantear esto porque de alguna manera en esta propuesta concreta se vincula con estas finalidades que están planteadas en el currículum de Cava. Fíjense que dice la incorporación de modalidades de trabajo pedagógico que promuevan mayor correlación e integración. La clave acá, en función de la clase que les voy a mostrar, tiene que ver con la integración entre disciplinas escolares. La segunda dice estrategias diversificadas que favorezcan el protagonismo del alumno, y ahí el énfasis está en saberes integrados, contextualizados y relevantes. Y acá otra vez, ¿no? Muchas veces lo que uno ve son ejemplos que tienen poco o nada de vinculación contextual y poco o nada de integración intraáreas y mucho menos interáreas, ¿no? Con lo cual, cuando uno analiza estos, en este caso estos dos, ¿no? Pero podrían ser cualquiera de los otros si uno se ocupara de mirar todas las finalidades educativas, bueno, uno lo que piensa es, bueno, ¿cómo podría echar a la cuenta del estudiante cuando, por ejemplo, dice, bueno, pero esto sí lo vieron en tal materia, o bueno, pero si esto lo vieron en otro año, o esto es lo mismo que se trabajó en otra clase? Bueno, la verdad es que en la medida en que no haya instancias de enseñanza, de herramientas que promuevan la integración, la verdad es que ningún estudiante lo va a hacer por su cuenta. ¿Por qué un estudiante, con lo difícil que le resulta aprender contenidos, además por su propia cuenta y su propia iniciativa, los intentaría vincular con otras áreas? ¿Se entiende, no, la problemática? Bueno, lo tomaré como sí.
Muy bien. Entonces, luego, concretamente en la orientación de ciencias naturales, ustedes lo podrán leer luego con mayor detalle, pero fíjense, les marqué nuevamente cómo al interior de las ciencias naturales, las sociales están por otro lado, lo que plantea el currículum de la ANES es que el propósito fundamental es facilitar la comprensión de integración de distintas disciplinas, o sea que van encima un poco más allá. Entonces, teniendo eso en mente, es que lo que les quiero compartir es el modo en el que yo les enseño a mis estudiantes a construir redes conceptuales, en tanto las redes conceptuales son, y hablo de redes conceptuales, no de mapas semánticos, de redes conceptuales, son justamente estos instrumentos que uno puede, con sus reparos, que luego los veremos, utilizar para enseñar, pero que sobre todo son una estrategia de aprendizaje integrado. ¿Por qué? Y bueno, porque la propia estructura de una red conceptual, acá hay una que no tiene que ver con naturales, pero ahora van a ver por qué, en la propia estructura de la red como está concebida, lo que hace es establecer relaciones entre conceptos. Por supuesto pueden ser conceptos como en este caso del área de la filosofía, y solamente de la filosofía, pueden ser solo de la química o de la biología, pero también en función de los modos en los que uno presenta los contenidos, pueden establecerse vinculaciones con otras áreas, que un poco es el modo en el que, el enfoque de salud que yo trabajo, y entonces, bueno, eso es lo que voy a tratar de mostrarles. Entonces, la secuencia concreta que les planteo a los estudiantes es, les reparto varias redes conceptuales. Ahora les voy a decir por qué no las puse acá. Ahora, cuando pase por este punto les voy a decir. Bueno, varias redes que tienen temáticas diferentes y que no necesariamente están vinculadas con la biología. El año pasado les di de Edad Media, les di esa de filosofía de los conceptos de libertad, y unas de acciones de salud. Y había otras de la publicidad. Entonces les reparto estas redes, y la consigna es que se reúnan en grupos. El año pasado fue en grupos de Zoom, porque trabajamos todo el año virtualmente, si no es ahí en los bancos, y que seleccionen de esas las que quieran, pero que lean atentamente por lo menos 2 de todas las variedades que tienen, las que ellos quieran. Y en ese mirar de qué se trata ese instrumento, lo que los invito es, mientras los miran y los discuten, y por eso la gracia de que sea en grupo, es qué indican, ahora les voy a volver a mostrar, qué indican los rectángulos. Recuerden, ven que hay rectángulos, o hay óvalos, o hay círculos, o lo que fuera, qué representan esas figuras, qué indica el sentido de las flechas. Fíjense que las flechas van de una figura a la otra. La flecha, el sentido de la flecha indica algo, que es lo que ellos tienen que identificar. ¿Qué cosas se colocan sobre las flechas? Fíjense, implica, realiza, posee, ejerce. Tienen que tratar de identificar qué es eso. Bueno, la quinta vez. Y lo que les pido es que intenten darse cuenta de una figura a la otra, de círculo a círculo, de rectángulo a rectángulo, lo que fuera, traten de reconocer qué es lo que se forma a través de esa unión que está en la flecha. Fíjense, por ejemplo, que dice, qué sé yo, la libertad implica elección, arriba a la derecha. ¿Lo ven? O la persona realiza elección. Bien. Y luego los llamo la atención acerca de que hay algunas de estas figuras a las que les llegan más flechas, o de las cuales salen más flechas. Y lo que trato de proponerles es que intenten identificar qué piensan que sucede con aquellas entidades a las que les salen o les llegan más flechas. Ahora les voy a mostrar un... Fíjense, por ejemplo, qué sé yo, persona. Es un concepto, claramente, al que le llegan y le salen más flechas. Muchas más que lo que llega a moral o a jurídico, a social.
eso tiene un sentido en cada una de las redes conceptuales. Entonces, lo que pretendo es que entre todos discutan cuál sería ese sentido. Y después lo que les voy a pedir es que puedan recortar alguna formación, con formación estoy diciendo una proposición, una oración, y eso no se los digo, ¿no? Que tenga que ver con alguna de las redes. Supónganse que fuera la libertad implica elección, y que se den cuenta que lo que se forma es una oración a la que lo que no se le pone en la red son los artículos que uno agrega necesariamente para formar una oración, y la invitación tiene que ver con que ellos puedan reconocer de la red que eligieron, que son 2 o 3 proposiciones o oraciones. ¿Hasta acá va? Sí. Sí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, perfecto. Entonces, para los que vienen de Agustín, es la clase de narrativas, ¿se acuerdan? Donde yo conté cómo era el origen de las enfermedades infecciosas humanas. Solo los que vienen de Agustín, al resto lo explico ahora. ¿Recuerdan algo de eso? Sí. Bueno, los chicos y yo trabajamos juntos un modelo de salud complejo, quiere decir que está vinculado con diferentes disciplinas, y en ese marco, de ese modo de trabajar la salud y la enfermedad, lo que les comenté, lo que compartimos, es que las enfermedades infecciosas humanas, las humanas, son la consecuencia del abandono del modo de vida nómade, y que el establecimiento definitivo del sedentarismo y la inclinación de la balanza a la producción de alimentos y el abandono de la caza y la recolección es lo que llevó a la domesticación de los animales y a que los patógenos animales, por los saltos o los derrames, generaran las infecciones humanas. Si a alguno le interesa la temática, se les paso en otro momento, pero simplemente para que entiendan lo que les voy a comentar. ¿Está más o menos hasta ahí? Y ellos contaban con un PowerPoint que estaba subido en el aula virtual, que era el que habíamos discutido en clase. Entonces, lo que yo les pongo en el aula virtual, bueno, les borré el enlace del Zoom, y lo que les puse es una clase una semana antes, que por favor no se olviden de buscar los conceptos importantes de esa temática, y que los tuvieran a mano. Entonces, la siguiente clase, cuando nos encontramos con esa consigna, lo que discutimos es de esa selección de conceptos que ellos habían rescatado, seleccionado, identificado de ese PowerPoint, tratamos de pensar cuáles eran los fundamentales, los que de verdad resolvían la respuesta de cómo se habían originado las enfermedades infecciosas humanas, y cuáles daban un poco más el contexto lejano de eso, o sea, cuáles necesariamente tenían que incluir y cuáles hacían que el relato, la explicación fuera más florida o más compleja o más robusta. ¿Se entiende? Porfa, les pido que me peguen un grito si hay algo que no entienden, o no me dejen hablando solo, se los pido por favor. Si se van, avisan. Bueno, entonces, una vez que hacemos esta discusión y cada grupo va diciendo cuáles eligieron y por qué, y cuáles deberían no haber elegido, etc., sí les digo cuáles tienen que estar sí o sí, además de otros que podrían. Entonces, les muestro cuáles deberían sí o sí haber sido seleccionados. Y son, bueno, el nomadismo, todos estos. Estos elementos tenían que haber sido seleccionados sí o sí, porque sin estos no se explica. Y luego les dije aquellos que podrían estar incluidos, pero que de todos modos sin ellos se podría explicar igual la cuestión. Y que por supuesto de incluirlos, la explicación era más compleja, más rica, más robusta, etc. Y esos tenían que ver con, bueno, las hambrunas, el aumento de la población humana producto de producir alimentos, valga la redundancia. El creciente fértil es la zona de la medialuna fértil, en la zona de Babilonia, donde los antropólogos estiman que se generó la práctica de cultivar alimentos por primera vez, bueno, virus, bacterias, ceba de trigo porque se supone que fueron los primeros animales, los primeros cereales domesticados, y creo que nada más. Ah, sí.
desechos humanos y animales, y escasean los animales para cazar, porque tiene que ver con una coincidencia de la extinción de los grandes mamíferos. Bueno, bien, entonces, una vez que están los elementos identificados, la siguiente propuesta es que tomen algunos de estos elementos, de los que son imprescindibles, y que traten de establecer, de acuerdo a cómo ellos anotaron que se construye una red conceptual, en función de la discusión que habían elaborado, y que marquen una relación entre esos elementos. Porque bueno, lo cierto es que ellos la temática la conocían, la trabajaron, hicieron actividades sobre eso, pero lo que no les había enseñado yo explícitamente es a escribir relaciones. Entonces, les dije que una vez que eligieran cualquier concepto, que buscaran cuál sería aquel verbo, ese aquello que va arriba de la flecha, que mostraba mejor de qué manera se vinculaban unos y otros conceptos elegidos. Entonces, un ejemplo podía ser, si habían seleccionado agricultura, eso se vincula necesariamente con el nomadismo, y entonces, bueno, uno de los verbos posibles sería eso, el dominio, la elección consciente de producir alimentos, a través, por supuesto, de la agricultura primero, exigió abandonar el nomadismo, porque, bueno, mientras eran trotamundos, esta relación era imposible, ¿no? Bueno, exigió abandonar. Bien, y luego lo que les sugería es que una vez que planteaban dos otras de estas relaciones, que se atrevieran a incluir algunas de aquella lista, de la lista anterior, que estaban en naranja, que no eran imprescindibles, pero que habíamos dicho que de incluirlos hacía que esa relación se viera como más en profundidad, ¿no? Que se tensionara más. Y entonces, bueno, ellos podían elegir, por ejemplo, el creciente fértil o media luna fértil, o como le quisieran llamar, y establecer una relación. Y una relación posible era que la agricultura como tal, como práctica productora permanente de alimentos, se situó en la media luna fértil. Bien, ¿hasta aquí vamos? Sí. Sí. Gracias, Gastón. Bien, entonces, una vez que hicimos todas estas ejercitaciones, se pusieron a construir sus redes. Y las construyeron individualmente. Y acá retomo aquello que dije enseguida que empecé a comentarles esta clase, y es eso de, yo dije, bueno, las redes se pueden con algunas precauciones usar para enseñar. ¿Por qué? Porque en definitiva una red no es más que la representación gráfica de las relaciones que en la cabeza cada sujeto puede hacer de una serie de temáticas relacionadas. Y probablemente la red que yo pueda construir sobre el origen de las enfermedades infecciosas sea diferente de la de un antropólogo dedicado a estas temáticas, o las de un virólogo que trabaja con emergencia de enfermedades infecciosas. Porque se supone que el recorte y la potencia que tienen los conceptos tiene que ver con sus cuestiones idiosincráticas. Por eso hay un cierto peligro en decir a un grupo de estudiantes, esta es la red de tal temática, porque es la red que uno construye. Y por eso, si bien es un desafío interesante que en grupos traten de, mirando el instrumento terminado, deducir cómo fue producido y anotarlo en serie de pasos, primero se pone tal cosa en un recuadro, en tal cosa, en una flecha, el sentido significa de dónde a dónde se lee. Si bien todo eso es interesante discutirlo y elaborarlo en grupos, la producción de cada una de esas redes es básicamente individual, porque entonces eso muestra los niveles en los que cada estudiante es capaz de establecer relaciones, y también la solvencia con la que maneja los conceptos. Y justamente por eso es que es un instrumento interesante para la evaluación. No estoy diciendo calificación, para evaluar justamente esta capacidad o esta competencia que planteaba el currículum que les mostré recién, de la integración entre conceptos. Bien, entonces ahí empezaron a hacer sus redes. Los dejo 2 minutos para que miren, no sé si se ve bien, ¿no?
Sí, sí, se ve, va. Se ve. Bueno, Bueno, muy bien. ¿No? ¿Muy bien no se ve? Se ve bien. Sí, se ve sí, bien. sí. Sí que no, muy bien. Bueno, fíjense, Vivito decide elegir un rectángulo para incluir algunos conceptos. Sin embargo, se darán cuenta que algunos los deja fuera. No sabemos bien por qué. No sabemos si porque no los considera conceptos importantes, porque se olvidó, porque no sabía si lo eran o no. Fíjense que, por ejemplo, salud pone en poblaciones. No sabemos qué significa salud en poblaciones. En no es ningún verbo, o sea que ahí no logra armar una oración. No sabemos si fue el primer intento o no sabemos si estaba ensayando, lo hizo con poco tiempo, lo que fuera, pero en tal caso hay ahí una mirada posible de en qué medida pudo poner en juego aquello que había discutido más o menos eficientemente en los grupos. Esta otra parece así como de niña prolijita, pero fíjense que en realidad en pocos situaciones logra una buena oración nuclear, se llama, ¿no? Oraciones concretas. Pone origen muchas veces, subraya con diferentes colores, pero no sabemos si eso responde a que identifica conceptos o no. Alguna oración pone, dice ahí, la densidad genera enfermedades, pero no solamente la densidad de población, que si bien es cierto que cuando se establecen como sedentarios hay mayor densidad de población, eso lo habíamos trabajado, pero no es eso lo que genera el origen de las enfermedades infecciosas. Bien, en este otro caso, la mandamos al frente de Elenita. Bueno, fíjense que parece que hay como por momentos un acercamiento al dispositivo mejor. Dice, enfermedades contagiosas son generadas por el abandono del nomadismo, o fíjense que los gérmenes, dice, generan enfermedades, los microbios que generan, bueno, más o menos lo mismo, pero bueno. Sin embargo, después, cuando del abandono del nomadismo, dice que significó, y no queda muy claro si esa flecha, que eso es válido, lo habíamos discutido, que se puede poner un verbo para varias cuestiones, no lo sabemos porque no lo pone encima de una sola flecha, de todas las flechas, que podría haber sido. Pero bueno, claramente se nota que hace una buena relación entre los conceptos y que más o menos el dispositivo lo maneja. Y luego tenemos este caso. ¿Qué les parece a ustedes? Yo puse ahí el sentido de las flechas. Hay algo que dice causas. Sí, ahí dice causas con mucha voluntad. Pero fíjense que, por ejemplo, la acumulación de residuos es la causa, y fíjense que las enfermedades infecciosas generó la cría de ganados, ¿no? Las causas originaron las enfermedades infecciosas. Fíjense que el nomadismo abandonó el sedentarismo. Entonces uno dice, bueno, le pifió al orden de las flechas. Bueno, sí, por ahí entendió mal, no es el sentido de lectura, vamos a saber qué. Pero tal vez lo que nos indica una red de este tipo es algo más. Es que lo que no entendió fue la vinculación de los conceptos entre sí, en qué medida dejar de ser dotamundos implicó el contacto con animales, la domesticación, etc. Entonces, en este sentido, más allá de que podamos pensar que es una progresión y que los chicos y las chicas fueron mejorando en diferentes invitaciones a producir redes, en tal caso, en esta etapa, donde son las fotos de los trabajos que mandaron por el aula virtual todos los chicos a la vez, bueno, evidentemente nos permite hacer una evaluación acerca de en qué nivel quedó cada uno y con qué dificultades está cada uno. Entonces, Andrea, sí, tengo una pregunta. sí. ¿Cómo sabes si no es que no entendieron el tema o no entienden cómo hacer una red conceptual? Bueno, justamente, una de las posibilidades es decirle, bueno, a ver, Pablito,
explícame qué significa esto por esto. Yo, por ejemplo, cuando les corrijo, en estas situaciones de virtualidad, ¿no? Presencial es todo mucho más fácil. Lo que les hago es grabarles el comentario, que es mucho más fácil que escribir. Entonces le digo, bueno, decime por picó la red de tal cosa, porque yo lo que entiendo es, entonces si él la puede reformular, es que lo que no entendió, lo que le pifió simplemente es a la red. Ahora, si pone en relación conceptos que no tienen nada que ver, lo más probable es que no haya entendido el tema. Entonces ahí la invitación es volver a leer ese texto y armar la red otra vez. O por lo menos el sector, yo a veces les marco un sector, digo, el sector de la derecha, ese sector de la red, volverlo a pensar. Porque por ahí es esa porción del tema que no pudo establecer la relación. ¿Se entiende lo que digo? Y otra pregunta, ¿vos le dabas, o sea, quedaba claro, o sea, vos como que exponías que eran conceptos que no podían faltar o cada uno lo tenía eso? No, lo viste que Cada lo uno mostré. hacía sus propias... No, acordaste acá. Acá estaban. Claro, pero ellos tenían, por eso eran los a mano, los tenían como eso, lo tenían ellos Sí, así claro, para ver sí, que hacían sí. su red. Sí, claro. Habían acordado que eso era, unas eran que no podían faltar y otras que podían faltar. Exactamente. Okay. Exactamente. Que en definitiva fue poner explícitamente aquello que habíamos ido trabajando cuando yo les enseñé el tema. El tema no de redes, el tema del origen de las enfermedades infecciosas, ¿no? Acá fíjense que en el caso de Elena, ella se anota unas cosas que después probablemente haya incluido cuando termina la red, consigue la red, ¿ven? Andrea, Priscila tiene la mano levantada. Sí, Bueno, no voy a quería dejar de interrumpir. Gracias, Gastón. Acá estoy. Sí, era una consulta un poco de lo que habías comentado antes, de Sí. mostrar los ejemplos, y apela un poco a mi biografía escolar. Sí. Quería consultar entonces si, por ejemplo, cuando un docente presenta un tema o quiere explicar un tema, ¿sería incorrecto el uso de una red conceptual o sería menos potente entonces que si realiza el trabajo luego el alumno como integración? No, lo que es incorrecto es decir que esa es la red que representa, no sé, las enfermedades en la Edad Media. Ah, está bien. ¿Está bien? Bien. Pero vos podés plantearlo para decir, bueno, miren, se vieron estas relaciones, había venido las ratas de Mongolia, el cultivo empieza todo, se prolifera, bla, aparece la pulga, entonces vos eso lo podés comentar. Lo que vos no podés decir es aprendete esa red porque esa red está bien, porque esa red es tu representación mental de ese recorte. Por ahí es incluso inaccesible, entonces lo que hace un estudiante, se termina aprendiendo esas conexiones que son muy finas porque son tuyas como docente de memoria. Entonces lo que yo digo es que vos podés explicarla siempre y cuando digas, bueno, esta es la representación, pero lo potente es que los pibitos y las pibitas puedan, con lo que ellos entendieron, construir su propia red. Y eso te muestra las limitaciones, en qué medida pueden establecer más relaciones, cuándo se atreven a ir un poco más de la biología y se meten con las ciencias sociales, o cuándo les da miedo y se quedan solo ahí. Porque pensá que la gracia de esto es que establezcan relaciones al interior de las ciencias naturales, pero también afuera, porque esa es la gracia de un dispositivo de estas características, que establezcan algo más contextual, un poco es que trabaja Martín en su tesis, ¿no? El uso de los contextos, las ciencias en contexto. Porque uno lo que hace muchas veces es como reducir en los límites de la propia disciplina, y eso a veces es un problema, porque si uno no pone, por ejemplo, en este caso concreto, si vos no pones en cuestión las prácticas culturales de la época el abandono del nomadismo, no hay manera de entender. ¿De dónde salieron las enfermedades? De la nada. ¿Entendés? Entonces, bueno, si uno pretende explicaciones un poco más robustas, más acabadas, bueno, tenés que animarte a coquetear con lo que va más allá del límite de la disciplina. Y te lo digo a propósito de problemáticas complejas, por ahí para ver transporte a través de la membrana no se necesita. Bien. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Interesante el tema de transporte a través de la membrana, ¿eh?
pero apasionante, es absolutamente motivador. Te transporta a la Edad Media inmediatamente. Puede depender del contexto del tejido también. Eso es verdad, eso es verdad. Lo que Bueno, pasa, ¿puedo hacer una analogía con la muralla de las ciudades de la Edad Media? Que estaban amuralladas. Ya que dijiste. bueno, yo no estuve mirando el chat, no sé si habían aparecido... Hay unas yo, manos levantadas. sí, yo tenía una pregunta respecto de que, porque mencionaste que, sí, si bien vos no lo podés presentar como esta es la red, así se relacionan, sí. Sí, no te veía, perdón, sí. Si bien vos dijiste, no es que vos presentás la red como diciendo, bueno, así se relacionan estas cosas, apréndanse esto. Sino que dijiste que está bueno usarlo más bien al final de la secuencia para que ver qué relaciones se establecen entre los conceptos, o entendí mal. No, lo que yo digo es, podrías ponerlo a la mitad de la secuencia didáctica para ver cómo van hasta ahí, y después hacer otra y a ver cómo la completan. No es que tiene que ser al final. Lo que sí tiene que ver es el desafío de que se siente cada uno de los pibitos con lo que tiene en la cabeza y decir, ¿qué vinculación había entre esto y esto? Porque la gracia no es la gracia es decir, si este concepto está acá y este está acá, ¿qué es lo que los hace vincular? Entonces ahí, pensar en un verbo que te produzca una relación con sentido, es decir, bueno, a ver, genero esta oración. ¿Es lo mismo pensar que el nomadismo condujo al sedentarismo o más bien fue al revés? Bueno, ese sentarse a manipular el contenido para establecer las relaciones semánticas, bueno, no es más ni menos que generar aprendizajes más robustos que el hecho de decir, bueno, un relato o una descripción. Entonces yo lo que digo, vos podrías dar el tema, parar en la mitad y decir, bueno, vamos a hacer una red hasta acá. Le interrumpís, seguís trabajando y decís, bueno, a ver, ¿cómo la completaríamos ahora? Va a haber otras relaciones más ricas, aparece algo más en escena, podemos vincularlo con algo más. Eso es lo que digo. Que el laburo es individual porque es una oportunidad para manipular los conceptos, en ese sentido. Por eso es a la vez tan representativo y tan robusto para evaluar cómo van estableciendo vínculos los pibes, ¿no? Sí, gracias. Perdón, sigo yo que tenía la mano levantada, también viene a colación, me parece importante también el momento en el que uno la presenta, porque hay mucho de inducción, ¿no? A mí me pasa muchísimo eso, de que uno presenta algo y de repente las producciones son un poco la imitación de lo que uno presentó, y un poco la armaron como uno la presentó, y la importancia de quizás, incluso, no sé si si a la mitad también, sino quizás presentar la que uno hace al final, para que realmente sea una producción de ellos, ¿no? Porque eso me pasa un montonazo, que uno presenta cosas, ya sea redes conceptuales u otras producciones, y un poco induce al trabajo final de los alumnos. No sé y si lo que pasa que... A ver, Gastón, ¿estabas diciendo algo o no? Ah, mira, ¿cómo adivinaste? Decime, ¿qué? No, que pensaba con esto que decía Daniela también, tiene que ver con que los estudiantes no entiendan para qué les estás haciendo hacer una red conceptual, ¿no? Si un estudiante entiende cuál es la potencia de que él mismo o ella misma hagan la red conceptual, es una cosa diferente a viendo una red conceptual como me la piden en cualquier otra materia, que lo que voy a intentar hacer es hacer lo mismo que hace la docente. Claro. Entonces, si no es claro para los estudiantes cuál es el objetivo de para qué están haciendo lo que hacen, más vale que van a copiar, ¿no? Bárbaro. Bueno, gracias. Aun cuando vos al final muestres una red terminada, y un poco lo que van a hacer los chicos y las chicas es copiarlo. Y esta relación no la puse. Por eso a mí me parece más interesante decir, mira, estos conceptos tienen que estar sí o sí. Si querés agregar estos otros, pero el laburo de ponerlos en diálogos de ellos es distinto. Claro. Terminada. ¿Entendés? Por eso a mí me parece que hay que tener cuidado con decir, esta es la red de tal tema.
Y yo justamente por eso les suelo dar redes que por ahí ni siquiera fueron hechas por mí. Como es, por ejemplo, no sé, la de la felicidad o la libertad, o hay una sobre la pintura del Renacimiento, otra sobre, ¿cómo se llama? Los juglares. Entonces, bueno, para ver que hay vinculaciones, pero no son las que yo planteo. Porque si no, es lo que te dice Gastón, los pibes dicen, bueno, si la hizo ella, está bien. Inclusive, si las hacen en parejas, también es un problema, porque es un poco, yo siempre lo pienso como la analogía de el relevamiento de ideas previas o concepciones. Si las hacen en parejas, ¿qué es? ¿Un pedazo de la cabeza de Gastón y un pedazo de la mía? ¿De quién es esa producción? Entonces, por eso, para mí, esa instancia de producción es sentarse cada uno con su cabeza, ver qué puede hacer y qué no. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta, comentarios? ¿No? Bueno. Diego no entró. ¿No? Bueno, entonces vamos con los grupos.